Finalmente se anunció que para octubre se podrá volar a destinos internacionales y hay muchas dudas al respecto. ¿Cuáles destinos serán estos? ¿Qué condiciones tienen que cumplir las aerolíneas? Y, por supuesto, si vamos a poder aterrizar en otros aeropuertos, si hay alguna restricción de algunos países para que puedan ingresar no solo los peruanos, sino los ciudadanos de aquellos países donde todavía el COVID está con mucha fuerza. Conversamos con Carlos Gutiérrez, el gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, para que nos explique esta noticia. Carlos Gutiérrez, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Sí, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos primero en qué términos se ha aprobado el hecho de que en octubre ya puedan darse los vuelos internacionales. En realidad ese es el anuncio que hemos estado esperando hace bastante tiempo. De hecho, hemos insistido para que pueda ser antes, pero bueno, ya tenemos una fecha cierta, que es lo más importante, el 1 de octubre. Ahora lo que queda es ir afinando los detalles de estos reinicios de actividades. Y básicamente eso va a pasar por un poco precisar los protocolos que digamos ya se vienen implementando en los vuelos humanitarios, ahora los denominados vuelos especiales. Así que por esa parte, digamos, mucho por hacer no queda, más allá de definir, como por ejemplo el tema de la cuarentena que se exige a la fecha y sustituir ese requisito en el sentido de lo que comentó el ministro más temprano, de exigir o requerir pruebas negativas COVID, ¿no? El detalle va a ser definir si puede ser con 3, 5, 7 o 10 días de anticipación. Sabemos que si hace alguien una prueba molecular, el resultado por lo general toma entre 2 o 3 días, así que pedir un requisito de 2 o 3 días es muy corto para un viaje internacional, ¿no? Tendría que ser por lo menos, y en la línea de lo que tienen ya otros países establecidos, un promedio de entre 7 a 10 días de anticipación. Perfecto. ¿Qué cosas van a cambiar en el viaje que se realizaría, en los viajes que se realizarían a partir de octubre, de cómo hemos estado acostumbrados a viajar antes de la pandemia? Básicamente hagamos un traslape de lo que tenemos en los vuelos nacionales, en particular el uso obligatorio de los pasajeros y de las tripulaciones de las mascarillas. Eso no va a cambiar. El tema probablemente que se va a restringir va a ser los servicios que se van a brindar a bordo, y de ahí todo el resto de temas de protocolos de mantener la distancia social requerida se va a mantener, eso no va a cambiar. Los requisitos para entrada al país serían los que ya hemos comentado hace un momento, probablemente el tema de la exigencia de una prueba COVID negativa, y si lo vemos del lado inverso, habrá que ver los países donde uno quiera volar y donde se vaya a habilitar los vuelos, los requisitos que a los pasajeros que vamos a arribar allá nos van a exigir, ¿no? Que bueno, por lo general va a ser cuestiones similares, ¿no? Y lo otro también resaltar que el pedido que se hizo al Ejecutivo es básicamente empezar los vuelos internacionales con los países que tengan fronteras abiertas. Eso quiere decir que se habilita a cualquier tipo de pasajero, sin restricciones, ¿no? Como lo que pasaría aquí a partir del 1 de octubre. Los países señalados son Estados Unidos, México, España, Chile, Argentina y Brasil, en una primera Argentina etapa. No, perdóname. Argentina todavía no está definido, ellos todavía creo van a abrir su vuelo de cabotaje a partir de la quincena de este mes y el internacional todavía no lo tienen abierto. Lo que sí es cierto, por lo menos los países que tienen ya abiertas fronteras es Chile, Ecuador, Brasil, México, Panamá para temas de tránsito, Estados Unidos y bueno, Europa estamos un poco en compás de espera, pues porque recordar Europa solamente los pasajeros uruguayos son los que tienen la autorización para entrar libremente, ¿no? De acuerdo, y ellos han abierto sus fronteras internacionales en términos de Comunidad Europea, además, ¿no es cierto? No van mucho más allá. Los requisitos que se están pidiendo en los aeropuertos internacionales que ya tienen las fronteras abiertas, ¿son difíciles de cumplir? ¿La prueba tiene que tener algún estándar? ¿Es alguna prueba específica? Prueba negativa en general, no hay mayor digamos, referencia a eso. Eso es algo que en todo caso se tendrá que ir evaluando y viendo, aterrizarlo para ver si es que va a haber algún requerimiento en particular. Pero en términos generales es básicamente un tema de prueba negativa COVID, lo que varía es el plazo de la anticipación en la cual uno tiene que tomarse esa prueba. Por lo demás, no hay mayor novedad, ¿no? Con países, vuelvo a repetir, que tengan fronteras abiertas. ¿Los vuelos tienen que ir, van a ir a total capacidad o van a, no sé, tener de repente 3/4 de los pasajeros que se requieren o la mitad? No se ha contemplado ello. Como vuelvo a repetir, es más o menos lo que ya tenemos a nivel nacional, que es full capacidad.
De hecho, hay que considerar también que la demanda va a estar un poco restringida, y no por lo que nosotros querramos, sino porque también la misma situación económica va a hacer que la full capacidad no sea en las primeras semanas, ¿no? Pero poco a poco esperemos que ya con esto, que era lo más importante, contar con esta fecha cierta para el sector, podamos ya ir retomando la normalidad perdida. Las condiciones que ha exigido el gobierno, ¿cuántas aerolíneas las cumplen o están dispuestas a transar? ¿A qué condiciones, perdón? Porque no todas las aerolíneas van a volar y suponemos que acá dice el ministro de Relaciones Exteriores ha señalado que algunas aerolíneas ya han aceptado las propuestas hechas por el Ejecutivo, mientras que otras aún mantienen las discusiones para llegar a un acuerdo. ¿Qué propuestas está haciendo el Ejecutivo que todavía están en evaluación para algunas aerolíneas? Entendería que eso se debe referir al tema de la apertura a determinados países, porque las otras restricciones, vuelvo a repetir, están dadas por la capacidad, pero la capacidad en términos de infraestructura, y me refiero al aeropuerto básicamente, es decir, hay que mantener la distancia social que se exige, y eso hace que la infraestructura como tal va a tener que verse restringida en términos de volumen, ¿no? Y atención de pasajeros. Más allá de eso, otros términos de restricciones no lo tenemos mapeado, pero vuelvo a repetir, lo importante ahorita es ya contar con esta fecha cierta y empezar poco a poco e ir definiendo pues los pasos a seguir, ¿no? Finalmente, el aeropuerto está en capacidad de afrontar este reto. El inicio de los vuelos nacionales fue un poco desastroso, pero es verdad que ya han tenido un tiempo suficiente para adaptarse y quería saber si a los servicios anexos en el aeropuerto, como restaurantes, etcétera, van a funcionar también. En cuanto a lo que va a ser el reinicio, ya tenemos la experiencia aprendida, las lecciones ya están dadas el día 1, que es complicado en los vuelos nacionales, pero creo que todo eso ya se ha corregido y no se ha vuelto a repetir ningún incidente de esa naturaleza. Eso ya lo tenemos en marcha. El tema de los vuelos internacionales va a incrementar evidentemente el volumen de pasajeros, pero siempre manteniendo la distancia social necesaria. No vemos que vaya a haber ningún problema por ese aspecto, ¿no? Respecto a lo que es el tema de la apertura de estos restaurantes, etcétera, eso entiendo que se va a tener que ir coordinando directamente el aeropuerto con los diferentes proveedores en atención a mantener también las capacidades necesarias, ¿no? Perfecto, muy bien. Creo que es una noticia alentadora para las aerolíneas, para el turismo en general. Esperemos que se pueda ir, aunque sea empezar es bueno. En eso creo, señor Gutiérrez, que tiene toda la razón del mundo y hay una fecha en la que se puede empezar a trabajar. Y bueno, como sabemos, esta será una recuperación parcial y esperemos que no lenta. Y eso depende también de cómo manejemos el COVID en nuestro país para que nos abran las fronteras en otros lugares. Muchísimas gracias y muchísima suerte, señor Gutiérrez, para un sector muy golpeado.